Buenas noches, amigos. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro ciclo de conferencias El Milagro en la Sociedad Bastiat, capítulo Venezuela. Voy a hacer una breve recapitulación de los anteriores eventos que tuvimos que pueden ver en nuestro canal de YouTube. Les agradezco, por favor, se suscriban y puedan tener acceso a la información. Iniciamos el ciclo detallando las reformas económicas que fueron implementadas por el ministro de Economía de la República Federal Alemana, Ludwig Erhard, después de la Segunda Guerra Mundial. Luego tuvimos una exposición de parte de Eneas Bliglione, presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas, en el cual nos explicó en qué consistió la reforma o la política monetaria implementada en el gobierno del presidente Menem, de la mano del ministro de Economía Domingo Cavallo, que se conoció como la Ley de Convertibilidad del Austral, y fue una interesante implementación de una caja de conversión o junta de monetaria en la década de los 90 del siglo pasado. Luego tuvimos un evento donde se hizo una propuesta de reforma educativa para Venezuela que puede aplicar fácilmente para cualquier país del continente y del mundo. Allí estuvieron Mariana Escolaro y Antonio Canova explicándonos en qué consisten estas reformas educativas basadas en los estudios del profesor de la Universidad de Buckingham, James Tully. Luego tuvimos con el director de la Sociedad Bastiat, Leonardo Brito, una explicación sobre las reformas económicas implementadas en Japón. Y hoy, de la mano de Ricardo Baroni, nos va a hablar sobre los 7 pecados del Estado social, con unos datos bien interesantes. También quiero invitarlos a los próximos eventos que ya tenemos en cartelera. Tendremos para la semana que viene, martes 23 de junio a las 6 de la tarde, un foro con estudiantes universitarios de varias carreras y universidades de Venezuela. Se titula Educación en Venezuela, ¿qué le cambiarías? Esto es para darle continuidad a este primer foro, a esta primera conferencia de la cual les hablé, que nos compartió Canova y Escolaro. Luego tendremos el 25 de junio, el día jueves, a las 7 de la noche, una conferencia de la mano de Eneas Biglioni, del cual ya les hablé. Esta vez nos va a hablar de las reformas económicas implementadas en Chile por los estudiosos de la Escuela de Chicago, que todo el mundo conoce como los Chicago Boys. Luego tendremos para el viernes 3 de julio las reformas económicas implementadas en Perú bajo el gobierno del presidente Fujimori. Y tenemos otros 2 eventos, aún no hemos tenido confirmación de la fecha, estén atentos a nuestras comunicaciones sobre las reformas económicas en Georgia y los valores estadounidenses plasmados en su constitución. Esto estamos tratando de lanzarlo para el día 4 de julio, el día de la celebración de la independencia de los Estados Unidos. Quiero, bueno, invitarlos a que nos sigan por las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter por @BastiatBZLA. BZLA es Venezuela abreviado. Y que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Como ya saben, la Sociedad Bastiat lo que promueve son las ideas de libre mercado, moneda sólida, vida, libertad y propiedad, gobierno limitado, valores republicanos, Estado de Derecho, seguridad y seguridad jurídica, todo lo que se necesita para que los países efectivamente puedan progresar. Les voy a agradecer, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio. Sus preguntas pueden hacerlo por la ventana del chat que ofrece la plataforma Zoom. Y bueno, ya es el momento de presentar al ponente de la noche de hoy. Se trata de Ricardo Baroni. Ricardo Baroni Uzcategui es abogado egresado de la Universidad Santa María en el año 92. Es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad José María Vargas, egresado en el año 96. Además cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2018. Solamente está en proceso de entrega de tesis, ya culminó su carga académica y además tiene en su haber más de 30 publicaciones sobre temas jurídicos
publicadas en revistas especializadas del derecho. Y además, bueno, se considera un liberal empírico, un estudioso de las ciencias liberales. Bueno, sin ya más preámbulos, vamos a darle la palabra ya a nuestro ponente. Bueno, bienvenido, Ricardo. Los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias, Luis. Sumamente agradecido, honrado por esta invitación en este ilustre foro para poder compartir algunos datos, producto de algunas investigaciones sobre el Estado social y que me llevan quizás de una manera algo romántica a titularla Los 7 pecados del Estado social, ¿no? Básicamente vamos a hablar de algunos defectos de diseño del Estado social. Vamos a empezar con una primera parte dando datos duros y después vamos a terminar, si se quiere, con algunas consideraciones de tipo filosófica. Voy a compartir pantalla, pido permiso. ¿Me avisas cuando se vea, Luis? Sí, ya se ve. Adelante. Ya, déjame aquí hacer una cuestión. Ajá. Ok. Fíjense. Los pecados capitales del Estado social de derecho. Antes de entrar en materia, consideré pertinente hacer algunas precisiones sobre lo que es el Estado social de derecho y cómo se considera en la academia y en las facultades de Derecho y Economía, en definitiva, en las facultades de Ciencias Sociales. Por lo menos en Derecho, el Estado social es considerado como una especie de evolución, de mejora del Estado liberal. Pero realmente cuando uno se pone con detalle a examinar las características de lo que es el Estado, de lo que fue el Estado de Derecho y lo que es el Estado social, la idea de un Estado social de derecho es contradictoria en sus propios términos, lo cual podemos apreciar fácilmente de las características de un Estado u otro. El Estado de Derecho, que es el Estado clásico liberal, es un Estado que no tiene fines propios, es decir, en este tipo de Estado son las personas las que tienen fines, el Estado simplemente está para dar seguridad, justicia, quizás la acometida de alguna infraestructura, siempre de manera subsidiaria. En cambio, en el Estado social, el Estado, como este tipo de Estado, sí realiza ciertas prestaciones que son fines propios del Estado, como dar educación, salud, seguridad social, etcétera, es una diferencia bien importante. Por otro lado, la separación de poderes en el Estado de Derecho está diseñada para que los poderes del Estado, perdón, se obstaculicen, se entorpezcan. Es decir, es una separación de poderes diseñada para evitar que algún grupo o facción que coyunturalmente ostente el poder pueda acumular tanto poder que le permita imponerse al resto. En cambio, en el Estado social, ya esta concepción original de la separación de poderes se desdibuja y pasa a ser vista no tanto como una separación en el sentido clásico antes señalado, sino más bien en el sentido de colaboración. Y esto es una consecuencia directa de la característica de que el Estado social tenga fines propios. Si el Estado tiene fines propios, los distintos órganos del poder deben colaborar para coadyuvar a que esos fines puedan ser realizados. Por supuesto, en el Estado de Derecho la propiedad privada es un derecho absoluto y en el Estado social la propiedad privada es un derecho relativo, ya que debe cumplir una función social, y sabemos que cuando la propiedad privada cumple una función social, en definitiva es la función que el gobernante de turno quiere que la propiedad cumpla. Por otra parte, en el Estado de Derecho estamos hablando de leyes permanentes, generales y abstractas, se aplican a todos por igual, y en el Estado social las leyes ya no son generales y abstractas, son leyes mandato, leyes órdenes, son leyes que se aplican a sectores o grupos. Y, por supuesto, la ley que se dicta en el Estado de Derecho, con base a la idea del imperio de la ley, que dimana de la institución de república, es una ley que está diseñada para limitar el poder del Estado. En cambio, en el Estado social, la ley se diseña para aumentar más bien el poder del Estado.
porque los estados sociales tienen una característica, son estados muy interventores de la economía, y para poder intervenir la economía necesita una ley que lo habilite en tal sentido. En los estados de derecho estamos hablando de pocos impuestos y bajos, en el estado social de muchos impuestos con una alícuota alta, y al final en el estado de derecho estamos hablando de igualdad ante la ley, y en el estado social estamos hablando de la igualdad a través de la ley, ya que lo que se persigue aquí es una igualdad material para que todas las personas, en la medida de lo posible, tengan una igualdad de oportunidades. Pero esta es una de las características más importantes. En el Estado de Derecho se parte de una gran desconfianza hacia los gobernantes, y en el Estado social es todo lo contrario. Se parte de una gran confianza hacia los gobernantes. Por eso es que señalamos que la idea de un Estado social de derecho en sus propios términos es contradictoria. Pero además hay otra gran diferencia. En el Estado social se le da preferencia, prevalencia y preeminencia a los derechos sociales sobre las libertades individuales, lo cual, por supuesto, es una consecuencia natural de que se considere que la propiedad privada debe cumplir una función social. Y es precisamente esa idea la que se vende desde, en el caso que yo tengo conocimiento, de la Facultad de Derecho. Bueno, con esta pequeña introducción ya entramos en materia. Tenemos los 7 pecados capitales del Estado social y de derecho, que serían los siguientes. Es un Estado que es inviable, que es ineficiente, que es peligroso, además envilece al ser humano, es un Estado que es inmoral, es antihumano y además es injusto. Paso a continuación a desarrollar cada uno de estos tips. En los 2 primeros, donde me voy a llevar un poquito más de tiempo, porque se basa en datos. El Estado social es inviable. Veamos por qué. Miren, comenzando con el caso de Venezuela, porque probablemente soy venezolano, como muchos de los que están aquí, hay que hacerse una gran pregunta. ¿Fue viable el Estado social en Venezuela entre 1961 hasta 1998? Y fíjense, este es un gráfico que expone la evolución, el desarrollo socioeconómico de Venezuela entre los años 50 al 2002. Vemos que a partir del año 50 la economía venezolana, precisamente por el petróleo, fue ascendiendo, pero aquí en el año 75 sucedieron 2 hechos que después voy a comentar. La economía siguió ascendiendo y ya a partir del año 78 aproximadamente empieza en un declive, que ya en tiempos actuales, y esto me cuesta un poco decirlo, pero es cierto, el presidente Chávez levantó un poco la economía, pero después siguió en descenso. ¿Okay? Y fíjense, concordando este gráfico que demuestra la evolución del crecimiento de la economía informal o de crecimiento, si en el gráfico anterior la economía iba en ascenso, es lógico que la economía informal fuera en descenso, hasta que llegamos otra vez a mediados de los años 70, donde vemos que la economía informal empieza a crecer. No solamente la economía informal, sino la deuda pública. Venezuela fue un país, o sus gobiernos fueron gobiernos que no tenían mucho gasto, no se endeudaban, manejaban, si se quiere, de manera algo prudente la hacienda pública. De hecho, Juan Vicente Gómez en 1930 cancela a ciertas potencias extranjeras la deuda externa venezolana que se había contraído desde la época de Bolívar, pero otra vez y de nuevo, a partir de los años 70, vemos que empieza a haber un aumento exponencial de la deuda pública. Y fíjense, esta es la evolución de la inflación en Venezuela entre el año 80 y 2017. En el periodo del presidente Herrera hubo una inflación acumulada del 13%. Debo aclarar que durante casi todo el siglo XX la inflación fue un fenómeno desconocido en Venezuela. Algo pasó en los 70
que llevó a todos los indicadores económicos en señal roja en Venezuela. El gobierno del Jaime Lucinchi, hubo una inflación del 30%, Carlos Andrés Pérez 2, 48%, y Rafael Caldera 55%. Por supuesto, Chávez baja la inflación, esto implicó, producto del el gran ingreso por la subida del barril de petróleo que tuvo el gobierno en sus primeros años, el presidente Chávez. Eso fue un incentivo para que en esa época el Banco Central no imprimiera tanto dinero. Y aquí, bueno, siendo conservadores con el presidente Maduro, pero me interesa más que todo este periodo, porque en la Constitución del 61 declara a Venezuela como un Estado social y fue la Constitución que más vigencia ha tenido en Venezuela. Y fíjense, ese hecho que ocurrió a mediados de los 70 básicamente fueron dos. Se estatizó completamente el Banco Central de Venezuela, que tenía una junta directiva conformada por 5 personas, 3 del gobierno y 2 de la banca privada, pero en el 75-74 se termina de sacar a los miembros de la banca privada, que algún contrapeso han debido hacer, y toda la junta directiva del Banco Central pasa a ser del Estado venezolano. Y el otro hecho que sucedió en esa década, como ustedes me imagino ya están sospechando, fue la nacionalización de la industria petrolera. Y fíjense, este gráfico es muy importante porque demuestra los índices de pobreza en Venezuela entre los años 90, insisto, hasta el año 98, que es el periodo que estamos estudiando, porque lo que ha sucedido después de estos años, yo creo que no merecen ni comentarlo, ¿no? Es producto del socialismo puro y duro, pero me interesa es la forma atenuada de socialismo, que es el Estado social. Fíjense, por ejemplo, en el año 96, la pobreza total en Venezuela, este rubro está conformado por pobreza no extrema y pobreza extrema, alcanzó el 70%. Para el año 98 se logró disminuir un poco y estamos hablando de un porcentaje de pobreza en Venezuela del 45%, del cual más o menos un 17, 18 era pobreza extrema y un 26, 27 aproximadamente pobreza no extrema. Con lo cual, hay que hacer aquí una primera observación. Es decir, esto es lo que logró el Estado social que tanto se defiende desde la academia y desde las universidades venezolanas en facultades como de Derecho, Economía y Ciencias Políticas. Es decir, lo mejor que pudo lograr el Estado social en Venezuela fue dejar prácticamente a la mitad de la población en estado de pobreza. Y para el año 98 estamos hablando de un porcentaje de pobreza extrema de aproximadamente casi un 20%. Este es otro gráfico, ¿no? Más o menos coincide con el año 98, da un poquito más, 49%, pero todos los indicadores consultados, CEPAL, UNICEF, ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario, se manejan en un porcentaje de pobreza en Venezuela para estos años en un rango entre 43 y 49%. Por supuesto, estos ya son los niveles de pobreza en la Venezuela prácticamente actual. Creo que esta cifra se queda un poco corta porque yo creo que en Venezuela ahorita los niveles de pobreza deben ser superiores al 98%. Y fíjense, esto es un cuadro comparativo con Chile, que es un país latinoamericano, suramericano, igual que nosotros. Elegí Chile porque de Suramérica es el país que más apostó al mercado más que al Estado. Es decir, en Chile hay un Estado social, pero nunca del tamaño del que llegó a ser el Estado venezolano. Insisto, los chilenos apostaron más por el mercado que por el Estado. Y ustedes verán la diferencia en los índices de pobreza. El chileno actualmente está por debajo del 10%. De hecho, fíjense, Venezuela para el 98 tenía un porcentaje de pobres de un 45% aproximadamente sobre el total de la población, y Chile para el mismo año tenía un porcentaje aproximado de 27% de pobres sobre el total de la población. Si te damos una pepa para dormir, nena, a ver si te quedas dormida. Y para el 2019,
Chile tiene un porcentaje de pobres, de pobreza de 6.8 sobre el total de la población, y para esa misma fecha posiblemente más del 90% de la población venezolana es pobre, con lo cual podemos ir ya sacando una pequeña y primera conclusión, que a más mercado, menos pobreza, a más Estado, más pobreza. Y fíjense, esta es un gráfico donde se evidencia el déficit de la hacienda pública venezolana bueno, en el gráfico se mide un poco desde los años 90, pero en la columna que está a la izquierda, con estos numeritos, llega hasta el año 88. Es decir, en 12, en 30 años tuvimos 8 años nada más de superávit, y asociado a este superávit con el ingreso petrolero, y tuvimos 22 años de déficit fiscal. Veremos a lo largo de esta exposición que una de las características del Estado social, que es un Estado que gasta mucho dinero y por ende se endeuda mucho. En cambio, Chile, entre el año 90 y 2018, un periodo más o menos similar, tuvo el doble, más del doble de superávit, la hacienda pública chilena, 15 años contra 8 años de la hacienda venezolana, y además tuvo solamente 13 años de déficit fiscal, en contraste con los 22 años que tuvimos los venezolanos. Entonces, pudiéramos estar diciendo ahorita, bueno, es que el Estado social no funciona en un país caribeño, latinoamericano, como Venezuela, esto no es para los venezolanos, pero la gran pregunta que hay que hacerse, ¿ha sido viable este modelo de Estado social en otros países? Y como dice Mafalda, si tenemos dudas hay que preguntar, es decir, tenemos que ver abrir la ventana de la realidad. Piensa en el caso de Suecia. Suecia para comienzos del siglo XIX era uno de los países más pobres de Europa. Se montaron en la ola de la Revolución Industrial Inglesa, adoptaron un esquema de Estado liberal, y después de 150 años, Suecia para 1950 era el cuarto país más rico del mundo, hasta que en esa década dieron el cambio hacia un Estado social, que era la moda después de la Segunda Guerra Mundial, a un estado de bienestar, y como consecuencia de ello, Suecia actualmente es el país 19º más rico del mundo. Es decir, cayeron 15 puestos en el ranking de riqueza. Y el caso de Argentina es uno de los más dramáticos, porque creo que es el único caso de un país desarrollado que se convirtió en un país subdesarrollado. En efecto, con la entrada en vigencia de la Constitución de Alberdi del año 53, que fue prácticamente una copia de la Constitución norteamericana, ya Argentina para el año 1895 logró ser el país más rico del mundo. Para 1900 era el segundo, y prácticamente por décadas estuvo en el ranking de los 10 países más ricos del mundo, hasta las dictaduras de los años 30, que después dieron paso al Estado social de Perón. Hoy, después de 70 años de Estado social implementado por Perón, Argentina ocupa el puesto número 70 entre los países más ricos del mundo. Es decir, cayeron prácticamente 60 puestos en el ranking de riqueza. Aquí lo pueden apreciar. Para el año 1895, Argentina tenía un PIB per cápita superior al norteamericano. Y ya para el 2018, estos son datos del Fondo Monetario Internacional, Argentina ocupaba el puesto número 62. Después de, insisto, más de 60 años de aplicar el Estado Social de Perón, aproximadamente a la fecha actual Argentina está en el puesto 69-70. Fíjense, el caso italiano es muy interesante. Italia, bajo un gobierno liberal que implementó una economía de mercado pura y dura desde el año 46 hasta el 62, permitió a la economía italiana crecer a una sorprendente tasa anual promedio de 7.7%. O sea, esto es una tasa de crecimiento casi China, cuando China empezó a crecer, cuando adoptaron la economía de mercado con las características que tiene en China. Y entre los años 56 al 65, fíjense en esto, el crecimiento industrial en Alemania occidental fue de un 70%,
Francia un 58% y Estados Unidos un 46%, pero el de Italia se ubicó en 102%. Y después, bueno, de aplicar las medidas típicas del Estado social por más de 60 años, actualmente Italia posee una deuda pública del 132% sobre el PIB, solo inferior en la Unión Europea a la de Grecia. Otro caso, Alemania. El interés en las ideas liberales implementadas por Gerhard disminuyó en Alemania después del 63, eclipsadas por el interés en la economía keynesiana. El Estado benefactor creció y el crecimiento económico disminuyó. Entre el año 60 y 73, el crecimiento fue la mitad de lo que fue en la década del 50 y durante el periodo entre el 73 y 89 disminuyó nuevamente la mitad de aquel del periodo anterior. Entonces, fíjense que pareciera que el Estado social, más que generar riqueza y hacer que surja como una generación espontánea ese paraíso terrenal, más bien es una máquina que convierte a los países, en una máquina que funciona en cámara lenta, que convierte a los países hacia la pobreza. Y fíjense estos datos, entrando en otro orden de ideas. Esta es la presión tributaria en estados sociales europeos a personas naturales. Después de que salgamos de la desgracia que estamos viviendo los venezolanos con este gobierno, si queremos un estado social como el de los países nórdicos, bueno, esto es lo que nos va a costar a cada ciudadano, prácticamente la mitad de su salario. Fíjense que en Francia el impuesto sobre la renta, estamos hablando de personas naturales, se ubica entre un 14 y 45%, Noruega entre un 15 y un 46%, Dinamarca entre un 35 y un 55%, y Suecia entre un 24 a un 60%. Y además de eso, ustedes tienen que sumarle el IVA, que en la eurozona promedia un 20%, más impuestos indirectos a la gasolina, impuestos regionales, municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense esto, este es el libro Una Revolución Liberal para España, publicado en el 2014, donde el economista y abogado Juan Ramón Rayo explica que el sueldo real más frecuente en España es de 20.100 euros, pero a ese sueldo hay que deducir la cotización a la seguridad social, impuestos sobre la renta, IVA, otros impuestos directos e indirectos, con lo cual la renta neta disponible por el trabajador es de 10.800 euros. Tengo unas personas, un amigo que vive en España y me dice que ahora esta carga es un poco mayor actualmente. O sea que este dato no está totalmente actualizado, pero ahorita un español, después de todo esto, más o menos me informaban que le quedaban como unos 9.000 y algo de euros. Bueno, pero queremos vivir en un estado social como el argentino. Bueno, miren, en Argentina existen 163 impuestos, lo que se traduce a efectos prácticos que un ciudadano argentino tiene que soportar una carga tributaria de un 70% sobre el total de sus ingresos. Insisto, si después de que haya un cambio de gobierno en Venezuela, insistimos en mantener un estado social, bueno, estos son los costos porque vamos a tener una industria petrolera totalmente destruida, porque debemos decir también que en Venezuela, a pesar de que fue un estado social gigantesco, colosal, el petróleo hasta nos subsidiaba los impuestos. Fíjense esto, estos son los índices de libertad económica para Chile entre el 2012 y 2019. La economía chilena estuvo entre el 2012 y 2016 entre las 7 economías más libres del planeta, pero en el 2017 pasó algo que cayeron al peldaño 10, en el 2018 al 20, y bueno, en el 2019 lograron recuperar un poco en el ranking 2 puestos. Y lo que sucedió fue que esta señora, la Mujer Maravilla, Michelle Bachelet, que es socialdemócrata, originó con sus políticas de Estado social que Chile cayera 13 puestos en los índices de libertad económica, del 7 al 20, como ya dije. Cayó Chile 5 puestos en los índices de competitividad económica, del 30 al 35 del ranking. Tuvo un decrecimiento económico interanual promedio de 1.8 sobre el PIB por 4 años consecutivos, y esto es muy importante porque el gobierno anterior, que era el gobierno del señor Piñera, Chile tenía un crecimiento sostenido en los 4 años de mandato del señor Piñera de 4 o 5% sobre el PIB. Y además, se rebajó el índice crediticio de riesgo de Chile por primera vez en 25 años. Es decir, ahora Chile es un país con mayor riesgo para hacer negocio.
¿A qué se debió esto? A medidas típicas del Estado social, aumento de impuestos, porque hay que aumentar los impuestos porque va a aumentar el gasto público, lo cual origina como vía de consecuencia un aumento de la deuda pública, y además la señora Bachelet procedió a eliminar ciertos incentivos fiscales a favor de las empresas. Pero veamos ahora el Estado social griego, la crisis del Estado social griego. Fíjense en esto. Estas cosas que se narran aquí me recuerda la Venezuela de antes, cuando Carlos Andrés Pérez de un día para otro creó 50.000 fuentes de empleo directa cuando puso a una persona a manejar todos los ascensores que tenía el gobierno venezolano en todos los edificios públicos. Por ejemplo, el Hospital Evangelismo tuvo 45 jardineros para cuidar 4 macetas de la entrada, había 50 choferes para el auto de un ministro, y un ministerio daba empleo a 276 personas que tenían la misión de digitalizar las fotografías de las tierras públicas del país, pero ninguno de estas personas tenía experiencia como fotógrafo, eran carteros, peluqueros, pero todas ellas tenían el carnet del partido que ejercía el poder en ese momento. Los sueldos en Grecia eran muy generosos, se incrementaban con dos pagos extra y bonos adicionales. Imagínense ustedes, tenían un bono por llegar al trabajo en el horario previsto, además tenían un bono por presentarse a la oficina correctamente vestido y un bono si sabía usar un computador. Pero esto es una de las cosas más absurdas. Los guardias forestales ganaban un bono por trabajar al aire libre, como si los bosques fueran al aire cerrado o estuvieran bajo el subsuelo. Y además los empleados públicos de Grecia llegaron a recibir un promedio de 70.000 euros al año, incluso por encima de los 55.000 euros de los alemanes, pero tenían un mejor salario que los alemanes, no porque fueran más productivos, sino porque simplemente el Estado griego dictaba los aumentos por decreto, lo que implicaba la impresión de dinero para poder pagar esto, y sabemos a lo que nos lleva la impresión de dinero, a la inflación. Esto es una medida típica del Estado social. Por ejemplo, las hijas solteras de los empleados públicos fallecidos recibían una pensión vitalicia de 1.000 euros mensuales, lo que se traducía en un gasto de 550 millones de euros al año para el Estado. Pero además esto produjo otro incentivo, que fue que los matrimonios en Grecia disminuyeron. Entonces vemos que no solamente el Estado social no funcionó en Venezuela, porque somos un país atrasado, caribeño, etcétera, sino que no funciona prácticamente en ninguna parte. Y es por eso que afirmo que el Estado social lo que termina haciendo es una máquina de hacer pobres que funciona en cámara lenta. De hecho, si ven aquí el sartén con agua hirviendo, ya tenemos al sapito con la bandera de Grecia muerto. A esa misma vía van España, Italia y Francia. Y bueno, aquí está Estados Unidos, que Estados Unidos en los últimos, desde Roosevelt sobre todo, de a poquito ha ido transitando el camino hacia el Estado social. Y fíjense en esto, y esto es una afirmación: a más Estado social, menos libertad económica. Y esto es muy importante porque, como dije al principio, una de las características del Estado social es que utiliza la ley para aumentar su poder, especialmente su poder sobre la economía. Y es sabido que mientras el Estado más planifica la economía, menos las personas pueden planificar sus propias vidas, con lo cual los índices de libertad disminuyen. Fíjense, aquí tenemos los índices de libertad. Fíjense en esto, tenemos a Suiza, Dinamarca, Noruega, por una parte, que son el típico Estado social nórdico, que tiene una característica que las diferencia de los estados sociales españoles, italianos, franceses y griegos, que en todos estos países tienen una alta carga impositiva. La diferencia es que en los estados nórdicos, las economías de esos estados están entre las menos regularizadas del planeta, están entre las economías más libres. En cambio, el esquema de estado social en estos 4 últimos países es un esquema de alta carga impositiva y además de regulación excesiva sobre las economías. Es por eso que en estos países, Suiza, Dinamarca y Noruega, tienen índices de libertad económica mayor que España, Italia, Francia y Grecia. Y fíjense, hice también el mismo estudio comparando a países asiáticos, colé Australia y Nueva Zelanda, a pesar de que no es Asia, pero bueno, están cerquita.
Y las dos economías más libres del planeta, que son Hong Kong y Singapur, son las que encabezan todos los rankings de libertad económica a nivel planetario. Y el caso de Japón, fíjense que está aquí por encima de China, porque Japón tiene más tiempo aplicando un libre mercado que los chinos, pero el caso de Japón es muy importante porque Japón es el único país asiático que se copió el modelo de Estado social. De hecho, llegó a tener un Estado social casi tan grande como el sueco, y es por eso que no es casualidad que en relación a estos otros países que están arriba tengan más índices de libertad, porque en estos países confiaron un poquito más en el mercado que en el Estado. Japón más o menos confió en una misma proporción, bueno, y aquí están los resultados, menos libertad económica para sus ciudadanos. Pero además, fíjense que Hong Kong y Singapur tienen economías más libres que las economías más libres de Europa. Fíjense este dato, porque incluso la carga, Hong Kong y Singapur tienen una presión tributaria sobre sus ciudadanos bajísima. El impuesto sobre la renta no llega en esos países a un 14, 15%, y además Hong Kong y Singapur en la actualidad sería lo más parecido a un estado liberal, porque no toman los estados de estos países no llegan al 20% de lo que toman del PIB. Entonces, en cambio, en estos otros países, por ejemplo, Nueva Zelanda toma del PIB más el gobierno, más del 40%. Los suizos, Noruega y Suecia toman más del 50% y Estados Unidos ronda por un 34%. ¿Existe correlación directa entre los grados de libertad económica y el nivel de pobreza o el riesgo de pobreza? Bueno, la respuesta es sí. Fíjense, yo procedí a hacer la comparación entre los estados sociales españoles, griego, italiano y Francia, que como dije son estados sociales más masivos, más invasivos que el sueco, el noruego y el danés. Lo que pasa es que en Europa ya no se habla de pobreza extrema, casi no existe, y la pobreza se mide de manera distinta. En Europa es pobre aquel que gana hasta un 60% de lo que sería un salario medio. Si lo vemos así, en estos estados sociales más masivos, como el francés, el italiano, el griego, el español, el porcentaje de pobres es más alto que el que existe en estados sociales más reducidos, como el suizo, el noruego y el danés. Esto, bueno, a título anecdótico, yéndome un poco en otro orden de ideas, ¿quién ofrece un mejor salario? ¿El codicioso mercado o el legislador que hace justicia social? En todas las partes del mundo que se ha hecho estudios en países donde hay salario mínimo, cotejándolo con los que no hay salario mínimo, estos son los resultados. En los países sin salario mínimo tienen sueldos medios más altos y menor tasa de desempleo. La tasa media de desempleo en los países sin salario mínimo es hasta 4 puntos inferior con relación a los países que tienen salario mínimo, que el salario mínimo, recuerden, que es una de las cosas que se venden por los socialdemócratas y los socialcristianos como una de las conquistas sociales. Y al final lo que tenemos de todo esto es que el Estado social lo que termina siendo es un sistema de organización social sumamente frágil y evolutivamente inestable, porque se basa precisamente en la coacción, y es de ahí que sea un sistema de organización social inviable. De hecho, la diferencia para mí que hay entre un Estado socialista y un Estado social, que bajo un esquema de organización socialista eso equivaldría a morir de un tiro en la cabeza. En cambio, adoptar un esquema de Estado social es como morir penosamente de una larga enfermedad terminal. Segundo pecado, el Estado social es ineficiente. Fíjense, el gran Milton Friedman señalaba que había 4 formas de gastar el dinero. Gastando tu dinero en ti mismo, es decir, uno trata de usar sus recursos de la manera más racional posible, rindiéndolas al máximo, pero de vez en cuando a veces queremos darnos un gusto. Pero en definitiva, nadie sabe mejor cómo usar y gastar nuestro dinero que nosotros mismos. Hay una segunda manera, que es gastando tu dinero en otros. Bueno, uno trata, por ejemplo, si uno va a dar un regalo, de comprar algo más o menos para no quedar mal, pero también a veces uno quiere impresionar a una persona a la cual quiere mucho, etcétera, y termina gastando tanto o más dinero como que se gastaría en uno mismo.
La otra manera, la tercera, es gastando el dinero de otros en ti mismo. Es decir, Luis, no me prestes tu tarjeta de crédito, porque de verdad que voy a gozar un mundo con ella. Y el cuarto supuesto, que es lo que hace el Estado, es que gaste el dinero de otros en otros. Y esto marca una gran diferencia, porque como decía el gran economista americano Thomas Sowell, es difícil imaginar una manera más estúpida o peligrosa de tomar decisiones que poniendo esas decisiones en las manos de gente que no pagan ningún precio por estar equivocados, que este es el caso de los gobernantes, de los políticos. Y fíjense, este libro lo recomiendo ampliamente porque en él Lubin von Mises en Burocracia demuestra que el Estado, la administración pública en definitiva, no puede hacer cálculo económico porque como no tienen el incentivo del beneficio y del miedo a la pérdida, el Estado, la administración no tiene cómo saber si lo está haciendo bien. Si un empresario sabe que lo está haciendo bien porque está obteniendo beneficio y sabe que lo está haciendo mal porque está obteniendo pérdidas. Ese cálculo la administración no lo puede hacer porque faltan estos incentivos y además porque tienen el respaldo de la hacienda pública que siempre estará año tras año a través de las leyes de presupuesto entregando recursos a la administración. Y fíjense, el Estado siempre, o sea, la premisa es la siguiente, el Estado siempre va a ser más ineficiente que la empresa privada haciendo lo mismo. Veamos algunos ejemplos. El presupuesto del metro de Atenas era de 500 millones de euros al año y los ingresos apenas llegaban a los 90 millones de euros. O sea, esta es la prueba palpable de que Mises tiene razón. La administración, el Estado no puede realizar cálculo económico. Pero además, fíjense esta otra ligereza. En Grecia se procedió a crear de manera innecesaria una infinidad de organismos públicos. Por ejemplo, para el año 2012 existía un comité para gestionar el lago Copais que se encontraba seco desde el año 1930 y además en los Juegos Olímpicos de Atenas se gastaron 9.000 millones de euros, el doble de lo presupuestado. Si los Juegos Olímpicos los organizara el sector privado, más bien trataría de ahorrar gastos innecesarios. O sea, en definitiva, uno no se va a robar a uno mismo, es decir, el empresario privado no va a comprar nunca con sobreprecio, pero la administración pública sí. Y fíjense en esto es un ejemplo de la ineficiencia de la empresa pública en Venezuela. En los 80, cuando era joven, siempre se oía decir a los políticos venezolanos que PDVSA era la cuarta, tercera mejor empresa del mundo. Y realmente podía hacerlo, pero no por un tema de eficiencia, sino por el simple hecho azaroso de que tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo. Pero fíjense este dato en el libro Los efectos perversos del petróleo del doctor Roberto Briceño León señala que la industria del petróleo en Venezuela, cuando estaba en manos de las transnacionales extranjeras, tuvo en nómina un máximo de 5.000 empleados, los cuales llegaron a producir 3.700.000 barriles diarios de petróleo en el año de 1971. Nunca más la industria petrolera en Venezuela llegaría a tener esos niveles de producción. Fíjense, este gráfico, la fuente es la OPEC. Para el año 71 logramos pasar la barrera de los 3,5 millones de petróleo, 3.700.000. Aquí hubo un deceso, posiblemente producto de la nacionalización, y además tengo entendido que la OPEC en estos años ordenó un recorte en la producción como buen cartel, que esa es otra de las cosas que es irónica, porque los estados sociales persiguen mucho los carteles económicos, pero ellos forman sus propios carteles. Y fíjense que lo máximo que logramos producir o rescatar fue en el año 98, más o menos unos 3.300.000, 400.000 barriles diarios. Pero hay una diferencia importante. Fíjense, en el año 71, con 5.000 trabajadores, producimos 3.700.000 barriles. En los años 96, 97 y 98, producimos 3.500.000 barriles, pero con más de 40.000 trabajadores. Es la muestra, la demostración, la prueba inequívoca, infalciable, de que PDVSA siempre fue una empresa ineficiente
Y pudo levantar la producción porque precisamente esos fueron los años de la apertura petrolera de Luis Justi, donde se privatizaron las cadenas de distribución y comercialización. Entonces, fíjense, otro ejemplo tomado de España. Esto es una nota de prensa del diario La Economía, que señala que las empresas públicas, el ruinoso pozo donde las autonomías fulminan más de 10.000 millones al año, arrojan pérdidas sistemáticas pese a que son subvencionadas cada año con miles de millones de euros. De 2000 a 2015 perdieron más de 50.000 millones de euros pese a recibir al menos 65.000 millones en subvenciones. Fíjense, en otro rubro donde se evidencia la ineficiencia del Estado, especialmente la del Estado social, porque como tiene que dar muchos derechos positivos, educación, salud gratis, ese tipo de cosas, son estados que gastan mucho y gastan mucho y todo eso se pretende justificar, legitimar por el bien común, ¿no? Fíjense esto, Francia es un estado social de alta presión impositiva y de alta regulación en la economía. Francia tiene 41 años de manera interrumpida con déficit fiscal, ¿ok? España, desde el año 80 hasta el 2019, siempre tuvo déficit fiscal, salvo en los años 2005, 2006, 2007. Italia acumula 31 años ininterrumpidos de déficit fiscal desde el año 88 hasta el año 2019. Grecia, bueno, el caso griego, fíjense, 39 años, 80 al 2019, tuvo 35 años consecutivos con déficit fiscal, pero tuvo 4 años con superávit desde el 2016 al 2019, pero no nos emocionemos, eso fue por las ayudas financieras que recibió de la Unión Europea, no porque los griegos se hayan vuelto más productivos o más ahorradores. Ahora, fíjense, Japón, que es de los países asiáticos el único que ha copiado el esquema de Estado social, desde el año 80 al 2017 solo tuvo 5 años de superávit y 33 años de déficit fiscal. De hecho, la deuda pública japonesa es del 180% sobre el PIB, porque hay una correlación a mayor gasto del gobierno, gasto público, mayor deuda pública, por supuesto. Ahora entramos en el campo de los estados sociales menos masivos, menos invasivos, ¿no? Que son los estados sociales nórdicos, donde, insisto, tienen economías muy libres, pero la presión del Estado es por la vía tributaria. En el caso de Suecia, tuvo 20 años de superávit y 19 años de déficit fiscal. En el caso de Dinamarca, 15 años de superávit y 24 años de déficit fiscal. Suiza, 20 años de superávit y 17 de déficit fiscal. Noruega es una excepción porque tuvo 34 años de superávit y 30 años de déficit fiscal. Hay que decir que los noruegos son bien ahorradores, pero en todo caso sería la regla o la excepción que confirmaría la regla. Pero me vi obligado por honestidad intelectual a colocar el caso noruego. Además que los noruegos son poquitos, estamos hablando de 5 millones y pico de noruegos, y bueno, en proporción tienen unas reservas petroleras colosales, ¿no? Fíjense, Alemania, entre el año 91 al 2019 solo ha tenido 8 años de superávit. En el 2001, 2008 y en el 2014 y 2019. Y aquí, porque los alemanes tiraron un recorte del gasto público inmenso, ¿no? Y ha tenido 19 años de déficit fiscal, es decir, desde el año 2014 al 19, los alemanes han ingresado más de lo que han gastado. Pero insisto, eso se ha debido a que han tenido que hacer un recorte de gasto público, lo que implica sin duda alguna un recorte en el gasto social. USA, que de a poquito ha ido transitando su propio camino de servidumbre, en los últimos 38 años solo tuvo 3 años con superávit. Yo no conseguí data para hacer la comparación, pero seguramente si comparamos el gasto del gobierno norteamericano en el siglo XIX, donde la libertad económica era la regla y la regulación la excepción,
posiblemente encontremos estos valores al revés. Fíjense, en Canadá, que es un estado social más pequeño que, que Francia, España, Italia, tuvo 28 años de déficit fiscal y 11 años de superávit. Aquí están los años. Nueva Zelanda, que también es un estado social, pero es la tercera economía más libre del mundo, o la cuarta, tuvo 17 años de superávit y 16 años de déficit fiscal. Hong Kong, que es la primera economía más libre del mundo, tuvo 38 años de superávit y 7 años de déficit. Fíjense cómo a medida que el estado social disminuye de tamaño, los estados gastan menos. Y bueno, aquí está la cereza del pastel. Singapur tuvo 28 años ininterrumpidos de superávit y 0 años de déficit fiscal. Es un estado con muy baja carga impositiva y a pesar de que tienen un gasto social en educación y en salud, están entre los gastos sociales en esos rubros más bajos del planeta. Y fíjense, esta es la primera sede de Amazon. Imaginemos a dónde estaría Amazon hoy si lo que le ingresaba lo hubiese gastado con criterio de funcionario público. Afortunadamente para Amazon, sus dueños y sus trabajadores no es así. Fíjense, esta es la primera sede y esta nada más es la sede que tienen en Seattle, en Estados Unidos. Pero si Amazon hubiese lo que recibía, hubiese tenido el nivel de gasto de cualquier gobierno o hubiera usado los recursos con criterio de funcionario público, posiblemente la sede de Amazon actualmente fuera algo así parecido. El Estado social es peligrosísimo. Y aquí, cuando hablo de que es peligrosísimo, es inevitable tener que comentar el libro Camino de Servidumbre de Hayek, brevemente. Este es un libro que escribe Hayek en el año 44, cuando se encontraba en Inglaterra. Hay que recordar que Hayek era austríaco judío, tuvo que emigrar en la Segunda Guerra Mundial de manera forzosa a Inglaterra. Y en ese libro, Hayek le advierte a los ingleses, después de que obtiene el poder el Partido Laborista, que tengan mucho cuidado con ese estado social, ese estado de bienestar, porque la Constitución de Weimar, que fue una constitución eminentemente que configuró en Alemania un estado social a partir del año 19, terminó en Adolfo Hitler. Es decir, la tesis de Hayek es que el estado social es muy peligroso porque tiene una gran tendencia a convertirse en autoritario totalitario. Y fíjense en esto, yo creo que la historia le da la razón a Hayek. El Estado social chileno dio paso a Allende. El Estado social de Perón dio paso a las dictaduras de las juntas militares del Cono Sur, este es Rafael Videla, que fueron muy cruentas. Como ya dije, la Constitución de Weimar dio paso a Hitler. El incipiente Estado social italiano dio paso a Mussolini. Bolivia, que tenía un Estado social, dio paso a Evo Morales. Ya sabemos cómo terminó Morales. Y el Estado social nicaragüense dio paso a Ortega. Y miren lo que está pasando en España. Miren a Pepe Sánchez y a Pablo Iglesias y los abusos y desastres que han hecho sobre pretexto de la pandemia contra la empresa privada española, teniendo como argumento el artículo 128 de la Constitución española que crea un Estado social, y ese artículo lo que dice es que la riqueza de España está al servicio del interés general. Y el interés general siempre será el que estos señores piensen que debe ser el interés general, que por lo general termina siendo el interés de ellos. Fíjense, este es Carlos Rangel, un gran liberal venezolano. El 30 de mayo del año 83, Carlos Rangel fue entrevistado por Marcel Granier en su programa Primer Plano, el cual era transmitido por RCTV, y en la que expresó lo siguiente. Yo me permití transcribirlo, no es muy largo. Fíjense lo que decía Carlos Rangel en el 83, después que en Venezuela se produce el Viernes Negro, que fue la primera gran devaluación del Bolívar. Dice Rangel, una de las cosas de las que no se dan cuenta nuestros dirigentes políticos es que por la vía que nos han traído están amenazando
no solamente la economía, que ya está en ruinas, sino amenazando la libertad política en Venezuela. Si continuamos dándole al Estado o tolerando la omnipotencia del Estado en Venezuela, llegará el momento en que nadie se atreverá a disentir de los gobiernos, en que decir estas cosas que estamos diciendo esta noche, Marcel Granier y yo, en este programa sería peligroso. Si Venezuela vuelve a caer en una dictadura, que no se crea que esa dictadura gobernará como Gómez o siquiera como Pérez Jiménez. Esa dictadura se encontraría con una serie de elementos y palancas de poder listas para ser usadas. Habría represión en gran escala, miles de presos, miles de muertos, miles de exilados, miles de desaparecidos. Si en Venezuela llega a haber una dictadura, tendríamos una dictadura horrenda en Venezuela de una crueldad que no imaginamos. Carlos Rangel en el 83. Y fíjense, en función a eso, es increíble que en los índices de libertad económica, ya Venezuela para el 2016 es el país por mucho que menos libertad económica tiene en el mundo. De hecho, somos en la lista los antepenúltimos. Solamente hay 2 países que tienen menos libertad que nosotros, que es Cuba y Corea del Norte. Fíjense que Chile y Perú encabezan la lista y no es casualidad que sean los países más libres de Sudamérica, porque estos países, las constituciones de estos 2 países son las únicas que establecen el principio de la subsidiariedad de la intervención estatal en la economía. Fíjense, bueno, es el mismo gráfico, pero de otra manera. Aquí está la diferencia en la puntuación. Pero fíjense la evolución de esto. En el año 70, Venezuela era la economía más libre de Sudamérica. O sea, no quisiera imaginar cómo eran las demás. En el año 80, Venezuela seguía siendo líder en cuanto a índices de libertad económica. Pero en el año 90, Venezuela cae a la mitad de la tabla. Y fíjense en este dato que es estremecedor, ¿no? Ya en el año 95, Venezuela, desde el año 95, y jamás hemos podido salir de aquí, era ya la economía menos libre de Sudamérica. Es decir, que en el año 95 empezaría a cumplirse la profecía que hizo Carlos Rangel en el 83, que no fue tanto profecía, sino que Rangel precisamente seguro había leído ya Camino de Servidumbre, y aquí repito esta frase de Carlos Rangel. Esa dictadura se encontraría con una serie de elementos y palancas de poder listas para ser usadas. Es decir, ya en el año 95, en Sudamérica era el país con menos índices de libertad, y es por eso que el señor Hugo Chávez Frías le fue muy fácil seguir quitándonos libertades de a poquito. Y en definitiva, ¿a qué nos terminó llevando la Constitución del año 61 que consagró un Estado social? Bueno, a estas personas. De hecho, Hayek, en Camino de Servidumbre, tiene un capítulo que se llama ¿Por qué gobiernan los peores? Y gobiernan precisamente los peores, y es por eso que el Estado social tiene una gran tendencia a convertirse en totalitaria, porque llega un momento, como hemos visto, que es un Estado muy costoso, que la población envejece, seguramente los empresarios más exitosos, cansados de la carga fiscal en sus países, emigran para otros sitios, se deja de generar riqueza, ya no se puede redistribuir una riqueza que cada vez se va generando en menor cantidad, y entonces la gente, los servicios empiezan a fallar, empieza a haber descontento popular, y en ese momento es donde aparecen los más mentirosos, los peores, los que menos escrúpulos tienen, prometiéndole a la gente volver a la riqueza de antaño. Y este es un libro que lo recomiendo, está en la página de CEDICE, en PDF, acceso gratuito, El síndrome de Bolívar, del economista Luis Hueck, donde se describe al detalle, sobre todo a partir del gobierno del general López Contreras hasta Chávez, cuál fue el camino de servidumbre que fuimos construyendo los venezolanos de a poquito con cada regulación que el Estado hacía sobre la economía venezolana. Y fíjense esto,
Por ejemplo, un ciudadano chino actualmente es más libre o tiene más libertad que un ciudadano en Venezuela. Pero no solamente eso. Cualquier venezolano tiene menos libertad que cualquier ciudadano de un país africano. A ese nivel hemos llegado. Y en estos libros, Coloso y la Gran Degeneración de Neil Ferguson, Auge y Decadencia del Imperio Norteamericano, así como hizo Hayek en su momento con los ingleses, Ferguson le está advirtiendo a los americanos en estos libros que de seguir de a poquito, lo que pasa es que los americanos han ido muy pasito a pasito, pero de seguir por esa vía, posiblemente pueda pasarles lo mismo que le pasó a Venezuela o Alemania. Y en este libro, Democracia, el Dios que falló, Hans Hermann Hoppe señala cómo en el año 95 las regulaciones que se habían dictado, reglamentos, leyes, decretos, que incidían en la economía norteamericana, dictada por las autoridades norteamericanas, nada más el índice de esas regulaciones hacía un total de 750 páginas. Estoy hablando del índice. Y por supuesto, fíjense, este es Luis XIV, el Estado soy yo, un rey absolutista, y es Macron. Bueno, ningún rey de los más absolutistas de Europa llegó a tener tanto poder como el que ostenta cualquier presidente o primer ministro socialdemócrata o socialcristiano. Luis XIV jamás cobró más del 10% de impuestos. El Estado francés tiene una carga impositiva del 60% de impuestos. Y es precisamente por eso que el Estado social es peligrosísimo, porque es un Estado que va regulando de a poco la economía y, por supuesto, los políticos, buscando sus propios intereses, como todas las personas, tienen una gran tendencia a ir aumentando su poder. De hecho, hay algunos estudios que revelan que de las profesiones, las que más psicópatas atraen en el mundo es precisamente la política. Se calcula que por cada 10 políticos hay 3 políticos psicópatas. Bueno, el Estado social envilece al ser humano. ¿Por qué lo envilece? Ya para terminar. Porque genera incentivos para que las personas no se superen y se hagan responsables de sus propias vidas, al causar dependencia hacia la caridad estatal, hacia los derechos sociales. Hacia las personas menos solidarias, ya que al pagar impuestos se asume que los pobres, los niños abandonados, los ancianos y los enfermos es un problema del Estado y no es nuestro, y aumenta las preferencias temporales, es decir, nos hace ser personas menos ahorradoras, porque si el Estado te da de todo, te da educación, te da salud, te da seguridad social, ¿para qué vas a ahorrar para tener tu póliza privada o estudiar en un colegio privado? O sea, altera las preferencias temporales. Y fíjense, se han hecho algunas mediciones sobre el nivel de altruismo a nivel de países de los ciudadanos. Altruismo entendido como sociedades donde hay más donaciones privadas, ¿no? Los valores positivos reflejan un mayor altruismo y los negativos un menor altruismo. Y fíjense con lo que me conseguí. Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Suiza y China, que a pesar de que aquí hay un error, este signo de negativo no debería estar, pero son países de economía, si se quiere, abierta, China abriendo su economía. Las personas que viven en estos países son más generosas, más altruistas, tienen una mayor tendencia de ayudar a los demás. En cambio, en los estados sociales, Alemania, España, Francia, Suecia y Grecia, Japón, Finlandia, hay menos tendencia a ayudar a los demás, y es lógico que sea así, porque son estados con una gran carga impositiva, un impuesto sumamente alto, y precisamente en las sociedades que encabezan la lista son sociedades donde las personas pagan menos impuestos, tienen y al tener más excedentes, es más fácil ayudar a los demás. De hecho, uno se siente bien ayudando a los demás. Es un Estado que es inmoral. Es inmoral por 3 razones. Primero, porque utiliza la coacción para redistribuir a la fuerza lo que el mercado ya previamente ha distribuido de manera voluntaria, y utiliza ese dinero termina en definitiva instrumentalizando a las personas para cumplir los fines de otras. Es decir,
Porque, por ejemplo, yo tengo que pagarle la educación a los hijos de otra persona. Y esto es precisamente lo que hace el Estado social, redistribuye a la fuerza lo que el mercado previamente ha redistribuido de manera voluntaria. Pero también es inmoral, porque el Estado social utiliza el derecho no para limitar su propio poder, sino para limitar las libertades individuales a las personas a través de mandatos y órdenes positivas. Con que, desde un punto de vista moral, ¿cómo legitimamos que el Estado nos ordene cómo, en cuanto a alquilar nuestras segundas propiedades, por qué, desde qué punto de vista moral justificamos que el Estado nos ordene qué salario pagarle a un empleado, o cuando el Estado nos ordena qué podemos exportar, importar o qué no, o cuando el Estado le dice a las personas en cuánto tienen que vender los bienes que producen o los servicios que prestan. Es decir, eso desde todo punto de vista es inmoral. Y además es inmoral porque el Estado emplea la coacción en contra de sus propios ciudadanos. Debemos recordar que la idea, sobre todo moderna, del Estado de Derecho, era darle el monopolio de la violencia al Estado para que éste la usara, en primer lugar, siempre de manera defensiva, para proteger a sus ciudadanos de enemigos externos o internos. Sin embargo, vemos que el Estado social utiliza la ley para coaccionar a sus propios ciudadanos cuando no pagan los altos impuestos que establecen, o cuando un ciudadano osa desobedecer algún mandato u orden positiva que se ha establecido en la ley. De hecho, no se me ocurre un uso más vil que se le pueda dar al derecho cuando el Estado diseña un sistema de coacción contra sus propios ciudadanos por no obedecer los mandatos y caprichos que los gobernantes de manera eventual hacen consagrar en las leyes. Es un Estado antihumano. Fíjense en esto, habría que hacerse una gran pregunta. ¿Quién, antes que el Estado social y de bienestar existiera, quién ayudaba a los pobres? ¿Quién ayudaba a los niños, a los ancianos, a los que menos tenían? Bueno, eran las propias personas que se asociaban en sociedades de socorro mutuo, y sobre eso hay una data histórica en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina. Era la propia sociedad la que organizaba a las personas. De hecho, había un sistema de seguridad privada en Inglaterra en 1900, donde el número de personas que participaban en estas sociedades de socorro mutuo era prácticamente la mitad de las familias inglesas. Y es antihumano precisamente el Estado social, porque miren, si ustedes se pasean por las ciencias naturales, psicología evolutiva, incluso por las premisas de los filósofos escoceses, biología evolutiva, economía experimental, teoría de los juegos, o sea, ya no se discute en la ciencia que los humanos evolucionamos, entre otras cosas, para cooperar, lo llevamos inserto en el ADN, y precisamente el Estado social impide, anula ese sentido de cooperación que tienen los humanos, al extremo que el Estado social, al monopolizar la caridad, prácticamente acabó con todas estas sociedades de socorro mutuo. Por eso es que es antihumano, porque nos obliga a actuar de una manera distinta a la que hubiésemos actuado de no existir la regulación o el tipo de regulaciones que el Estado social acostumbra a dictar. Y finalmente es un Estado injusto. Fíjense estas personas: Carnegie, Henry Ford, Rockefeller, empresarios pero benefactores de la humanidad. Antes de Ford, ninguna persona se alejaba más del 50 kilómetros del sitio de su nacimiento. Rockefeller iluminó los hogares del mundo por muchos años porque se usaban lámparas de querosén, y después fue el que surtía de combustible a los vehículos después que Ford los masificó. Y Carnegie, bueno, el empresario del acero, antes de Andrew Carnegie, el acero era muy costoso de producir, solo se usaba para hacer cosas como cubiertos, pero él descubrió una manera de producirlo mucho más barato, y bueno, ahí es donde empezaron a construirse los rascacielos, lo que nos permitió a las personas, a los humanos, empezar a aprovechar un espacio que antes de Andrew Carnegie hubiera sido imposible de disfrutar. Más modernamente, Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, o sea, benefactores de la humanidad,
O sea, las empresas de ellos nos han surtido de una serie de artículos que han hecho nuestras vidas no solamente más productivas, sino que también nos permiten mayor esparcimiento y distracción. Bueno, y es precisamente a estas personas a las que el Estado social castiga con mayor severidad en nombre de una justicia social, que en definitiva es una justicia pervertida, porque cuando al sustantivo justicia le pones el adjetivo social, perviertes lo que es la justicia. Pongo un ejemplo. ¿Qué pensarían ustedes si hablamos de justicia cristiana? O justicia supremacista blanca, o justicia musulmana. O sea, es decir, que la justicia está para los cristianos, para los musulmanes, para los blancos, y precisamente es lo que lleva a la idea de la justicia social, que hay que ayudar más a los pobres en desmedro de los ricos, como si la pobreza de las personas fuera responsabilidad de las personas que por servir mejor a la sociedad, han visto incrementar sus ingresos. En definitiva, la justicia social no es más que redistribución del ingreso. Y precisamente a estas personas, que son los que más nos han beneficiado con sus productos, con sus servicios, es el que se castiga más a través del principio de progresividad del tributo, que es uno de los principios preferidos del Estado social, y muchas de las personas que defienden este sistema de organización ignoran o se hacen los locos, porque precisamente ese principio fue invocado por Carlos Marx en el Manifiesto Comunista como una de las 10 maneras para acelerar la destrucción del sistema capitalista. Otra de las maneras era a través de los bancos centrales, la educación pública y la reforma agraria. Y al final todo esto lo que termina es rompiendo el principio de igualdad ante la ley, que en las constituciones de Estado social es un contrasentido, que se consagre el principio de igualdad ante la ley, pero al mismo tiempo se consagra el principio de progresividad del tributo, donde entonces la igualdad termina siendo esa igualdad de la granja, de la narración de Orwell, donde hay personas que son más iguales que otras. Ok, ¿cómo tener una Venezuela próspera, libre y bonita? Fíjense, voy a poner 3 casos de países que estuvieron muy mal. Corea del Sur en el año 57 era más pobre que Ghana y tenía un PIB per cápita de $82. Para el año 61 una esperanza de vida de 55 años. Lituania, para el año 92, luego de 51 años bajo la égida de la Unión Soviética, era uno de los países más pobres de Europa. Incluso tenía unos umbrales de pobreza superiores a los de cualquier país latinoamericano. Tienen una tasa de pobreza del 91% sobre el total de la población. Hong Kong, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial también fue un desastre. Y en definitiva, ¿es posible el milagro venezolano? Yo creo que sí. Y cité los casos de Hong Kong, Lituania, y ya va, que se me fue, y Corea del Sur, precisamente porque lo que hay que hacer es lo que hicieron estos países, es imitarlos. De hecho, Einstein decía que si buscabas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, en ese sentido, estas recomendaciones que doy aquí son tomadas precisamente de la experiencia de Hong Kong, de Lituania y de Corea del Sur. Fíjense, fundamental, hay que reducir el tamaño del Estado, hay que reducir el gasto público, reducir el número y monto de los impuestos, separar la economía del Estado y consagrar en la Constitución a la propiedad privada con términos absolutos. Esto es lo macro. En lo micro, primero, privatizar todas las empresas del Estado a través de subastas, desregulando y despublicando los sectores de la economía en las que esas empresas participaban. Enajenar todos los terrenos sin uso que sean propiedad de la República a través de un proceso de subasta y restituir a sus legítimos propietarios las propiedades expropiadas y confiscadas en los últimos 20 años y, de no ser posible, indemnizarlos. Quitarle al Estado la propiedad de todas las riquezas del subsuelo, incluyendo el petróleo. Privatizar todos los puertos y aeropuertos del país y su infraestructura y el espectro electromagnético, así como proceder a su desregulación y despublificación. Privatizar el sistema de salud y educación mediante el sistema de voucher que subsidien la demanda y no como hemos hecho hasta ahorita de subsidiar la oferta. Sustituir el actual sistema público de seguridad social de reparto por un sistema privado de capitalización.
aranceles cero a las importaciones, así como las exportaciones, y ningún subsidio o privilegio para los exportadores venezolanos. Bueno, esto yo sé que es muy ambicioso, pero bueno, derogación de toda la legislación laboral, devolviendo vigencia a las disposiciones del Código Civil sobre el contrato de trabajo, prohibiciones constitucionales para que el Estado no pueda fijar ni los precios de bienes y servicios, como tampoco pueda fijar el monto de los salarios, como tampoco pueda seguir estableciendo controles de cambio y, por supuesto, eliminación total del Banco Central de Venezuela. No es casualidad que Panamá, que no tiene Banco Central de Venezuela, tiene una de las inflaciones más bajas del mundo. Para los pocos servicios que pueda prestar el Estado, establecer su sistema de tasas, pocos impuestos y bajos, privatizar y despublicitar los servicios de electricidad, gas, telefonía y agua. Y yo creo que con estas medidas, Venezuela en 5 o 6 años, incluso me atrevo a pronosticar que en 30 años podrá estar entre los países más ricos del mundo. Y fíjense, así como ensayamos el socialismo y probamos que no servía, y enterramos esas ideas en el cementerio de las malas ideas, yo creo que el estado de bienestar va por la misma vía. Es una máquina que empobrece a las personas en cámara lenta, de tanto ensayarlo, yo creo que en menos de 100 años nos habremos convencido de que no sirve y la humanidad evolucionará hacia nuevas formas de organización social que sean más eficientes y mejor de lo que tenemos actualmente. Y bueno, muchas gracias por su paciencia y he terminado. Bueno, fantástico, Ricardo. Llega el momento, mira, magnífica ponencia. Llega el momento de la sesión de preguntas y respuestas. Yo me permití hacer aquí un breve resumen para que no estén viendo en la ventana del chat, sino que lo vean acá en sus pantallas, estén todas juntas. Entonces, me avisan cuando ya esté disponible. Ricardo, ¿lo ves ya la pantalla? Sí. Ok. Francés Andrade comenta, bueno, hay algunas que son preguntas y otros son más que todo comentarios. Ok. Voy a leerlos todos, pero lo que es una pregunta y sí te doy la palabra. Francés Andrade comenta que después de Marcos Pérez Jiménez fueron los inicios del Estado Social. Y Elena dice que esta es una pregunta, ¿hay flexibilización del Estado de Derecho en Venezuela o simplemente no existe? ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? No existe. O sea, si nos referimos al presente actual, sin duda que no existe. Y si nos vamos a la época de oro del Estado social venezolano, y cuando uno examina lo que fue la evolución de ese Estado gobierno tras gobierno, cada uno de los gobiernos de a poquito iba aumentando el poder del gobierno sobre la economía, que es lo mismo que decir que iba aumentando el poder del Estado sobre las personas, porque mientras el Estado más planifica la economía, insisto, menos las personas pueden planificar sus propias vidas. Había un Estado de Derecho, pero muy mal diseñado, porque no teníamos la separación de poderes entendida como un sistema de pesos y contrapesos, sino esa versión mórbida, pervertida de la separación de poderes en el sentido de colaboración de poderes. Y bueno, lo que terminó pasando fue que en el año 95 ya éramos el país con menos libertad económica de Sudamérica. O sea, se va erosionando de a poquito el Estado de Derecho, porque ya la ley no se usa para limitar el poder del Estado, sino para ampliarlo y limitar las libertades individuales. Ok, bueno, por aquí Rancés dice, coincide contigo, no cree que haya Estado de Derecho. Víctor comenta que las garantías económicas fueron suspendidas, las de la Constitución del 61. De hecho, ese fue uno de los primeros decretos que hizo el gobierno de Betancur. Es correcto. Y finalmente los restablecieron en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Okay? Aproximadamente unos 30 años con esas garantías económicas que se diseñó en ese momento, totalmente sin ninguna vigencia. Fíjate, aún así la economía venezolana iba creciendo, pero más que todo por la producción, por la renta, ¿cómo se dice? Petrolera, ¿no? Claro, hasta que a mediados del 70, con la estatización de la industria, bueno, ya empieza
Eso lo comentamos creo que fue en el capítulo 1, cómo fue el pronóstico que hizo Juan Pablo Pérez Alfonso. Dijo, de seguir como vamos, en 10 años se va a ver los efectos perversos Porque es que de no, la estatización y lamentablemente se equivocó porque no llegó ni a 10 años. En menos de 5 ya llegó claro, Luis, porque ahí combinamos, hicimos lo peor de todo, porque no solamente que tuvimos unos ingresos petroleros extraordinarios producto de la guerra de Yom Kippur, sino que además el presidente Pérez pidió crédito, o sea, a pesar de que el barril pasó de $3 a 12, algo así, además solicitamos créditos internacionales. O sea, porque es que el Estado social, insisto, tiene mucho gasto. Claro, claro. Yelena dice, contraste de Estado de Derecho y la eficacia de normas jurídicas partiendo del hecho que es el Estado quien las dicta. Contraste Estado de Derecho y la eficacia partiendo del hecho. Bueno, mira, fíjate que aquí me das la oportunidad. Yo lo que estoy entendiendo, que lo que está queriendo decir Yelena. Yelena, es que, bueno, pero ¿cómo puede haber Estado de Derecho si es el propio Estado que las dicta, ¿no? Creo que esa es un poco la idea y ella tiene razón. Mira, Hans Hermann Hoppe en el libro Democracia, el Dios que falló, pone en evidencia un error del liberalismo. Y te digo, y yo soy liberal, pero de verdad que, y Hermann Hoppe fue alumno de Rothbard, es economista austríaco. Lo que pasa es que él es anarcocapitalista, ¿no? Pero fíjate en esto, si tú lo ves de cierta manera, el Estado liberal o el liberalismo es la izquierda más liviana que existe. ¿Por qué? Porque los liberales aceptan otorgarle al Estado el monopolio sobre la violencia para que nos proteja, la justicia a través de los jueces y de la producción del derecho. Y Hermann Hoppe, aplicando la teoría del monopolio, lo que señala que solo es cuestión de tiempo que los políticos, los gobernantes, utilicen esos tres monopolios para extender su poder de manera monopólica a otras áreas. Y si tú lo ves así, esa es la historia de Estados Unidos. Estados Unidos ideó un sistema que por más tiempo pudo contener al Leviatán, 120, 130 años, pero a partir de Roosevelt, que es el que trae el New Deal a Estados Unidos ha ido transitando de a poquito, pero lo ha ido transitando ese camino de servidumbre que establece Hayek, aumentando el poder del Estado en el Estado norteamericano en la regulación de la economía. Ciertamente, o sea, el Estado, los gobernantes, si tú le das el monopolio del derecho, al final van a producir un derecho que los beneficia a ellos en costa del resto. Bien, Rancés dice, no es sorprendente que en las universidades se haya instaurado este chip en los intelectuales y estudiantes. Por eso es que se acentúa este paradigma educativo, desde las escuelas hasta las universidades, en la actualidad las consecuencias que estamos viviendo. Estoy totalmente de acuerdo con Rancés. Yo he discutido esto muchísimo con algunos amigos y a la conclusión que en lo personal he llegado, el por qué se defiende a capa y espada el Estado social en Venezuela, es uno, ignorancia de estos profesores. Indudablemente el sistema educativo venezolano, desde por lo menos el año 61, estaba diseñado para que el venezolano confiara más en el Estado. De hecho, se nos vendió la idea de que la democracia es libertad, y eso es un error. La democracia es una parcelita chiquitica de la libertad. Libertad para elegir políticos, pero la verdadera libertad, aunque dicen que la libertad es una, pero la verdadera base de la libertad son las libertades económicas, que deriva de la propiedad privada. De hecho, la democracia simplemente es un procedimiento para elegir gobernantes que responde es decir, la democracia lo que te responde es a la pregunta, ¿quién te gobierna? Pero son las instituciones que se dictan para proteger a la propiedad privada las que responden a la pregunta, ¿cómo te gobiernan y cuánto te gobiernan? Entonces, claro, la idea que quiero expresar con este último comentario es que siempre desde el sistema educativo
se nos vendía que democracia es igual a libertad, cuando realmente la verdadera base de la libertad está en otro sitio, está en la propiedad privada. Y por otra parte, estoy convencido de que hay expertos, profesores, especialistas, economistas, abogados, politólogos que saben que el Estado social tiene todos estos defectos, pero también han descubierto que es más lucrativo asesorar políticos que asesorar ciudadanos. Hay un libro, creo que es de Mises, no estoy seguro si es de Mises o de Hayek, que se llama La mentalidad anticapitalista. Sí. Y él expone este tema sobre esa fatal arrogancia. Es otro libro también de la Escuela Austríaca de Economía, donde expone este tema sobre el creerse con la capacidad para poder definir o regir la vida de todos los ciudadanos. Y no solamente Mises, lo que dice Mises ahí, hay estudios recientes por parte de psicólogos evolutivos y economistas experimentales que han demostrado que la mayoría de la gente adolece de sesgo, o tiene, perdón, sesgos antimercados. Totalmente. Bueno, por aquí Eneas Biglioni ataja un poquito tu comentario, que si Michelle Bachelet, socialdemócrata, ella en persona siendo presidente, cantó el himno de la primera internacional, o sea, la primera internacional no es la internacional socialista que rige ahora, sino la comunista, en el entierro de Volodya Teitelboim. ¿Okay? Entonces, creo que bueno, la camisa institucional de Chile no le permitió que siguiera más allá a lo que seguramente ella sentía. Es correcto, pero dejó a Chile peor de lo que la recibió. Sí, sí, por supuesto. Víctor Herrera nos trae acá un recordatorio, los 911 firmantes que dieron la bienvenida a Fidel Castro en la inauguración de CAP2, y esos 900 firmantes creo que él se refiere a que había mucho académico venezolano allí metido. Mucho intelectual, eso es cierto, sí, yo me acuerdo. Sí. Creo que a eso es que él se refiere con el comentario. Gabriel dice, Italia y Grecia fracasaron por hacer todo lo que nunca se debe hacer, no por culpa del euro, como muchos insisten en creer. Bueno, yo creo que no están peor gracias a que el euro le da la fortaleza a la producción de otras economías más sólidas en Europa. No, y que hay una cosa, es que estos países en algún momento, o sea, Europa en algún momento, casi todos los estados eran estados liberales. Entonces, cuando tú de partida eres rico, donde hay una riqueza que ya está generada, en los primeros años eso parece el paraíso terrenal porque hay riqueza para redistribuir. Pero eso al final lo que termina es generando un incentivo para que no se siga generando riqueza. Y ahí es donde terminas como Grecia y terminas como parece van a terminar los italianos con un colapso económico colosal. Y es por eso, fíjate, es que trata de instaurar un estado social nórdico en África. Es imposible. Es imposible. Por supuesto. Sí. Gabriel comenta que, bueno, Japón además tiene como característica que es un país muy cerrado a la inmigración. Rancés reflexiona que debemos proscribir la categoría de salario mínimo en nuestros argumentos debido a que es una categoría del pensamiento socialista y comunista. Bueno, creo que allí Ricardo lo expuso bien, ¿no? Con cifras, donde está el nivel de ingreso en los países donde no hay estas categorías. Ahí creo que... Sí, o sea, el salario mínimo termina produciendo mayor desempleo porque primero deja fuera del mercado laboral a aquellas personas que estuvieran dispuestas a trabajar por debajo del salario mínimo. Pero es que no solamente eso, deja a los sectores más vulnerables también o menos productivos sin posibilidad de empleo. Porque, por ejemplo, Luis, si tienes a un recién graduado en cualquier área y a una persona que tiene por lo menos 8 años de graduado, que debería ser más productivo por un tema de experiencia, y a los dos les tienes que pagar lo mismo, ¿a quién vas a contratar? Claro. Y entonces es por eso que en muchos de estos países, conscientes de esa distorsión, para corregirla dictan las leyes del primer empleo, donde obligan al empresario a tener un porcentaje en nómina de un 5, 4, 3, o sea, el que tú quieras, de recién graduados en nómina. Pero entonces después viene... Y más intervención para tratar de... Sí, pero entonces después vienen las feminazis y piden lo mismo. Entonces vienen minorías étnicas y también quieren su cuota. Su ley del primer empleo, y al final, como dice Mises en Crítica al Intervencionismo, cada intervención lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, y sin darte cuenta, el empresario termina perdiendo la libertad de elegir
al perfil del trabajador que desea. Es decir, termina, y esa es la dinámica que lleva del Estado social al Estado totalitario. Claro. Víctor habla también que el cálculo económico es jugar póker con fichas o con dinero. Bueno, entiendo que es una reflexión. Víctor Herrera menciona que Noruega tiene el fondo soberano más grande del mundo. Es correcto. Sí. Rancés, bueno, aquí él habló de que faltaron unas fotos, pero luego las pusiste una más adelante. Que fue profético Carlos Rangel, también reflexiona. Y Elena dice que Canadá es eminentemente socialista con impuestos altos. Que comenta Yelena. Canadá, yo, bueno, no solamente menciono acá que es un caso interesante porque a pesar que es bastante socialista, fíjense que ni siquiera la figura del jefe del Estado está en suelo canadiense. La reina de Inglaterra es la jefa del Estado. Sí, es un país del Common Law, del Sí, Commonwealth, sí. perdón. Entonces, fíjense cómo allí hay como una separación de poderes. Aquí en Venezuela, algo muy parecido a Napoleón, ¿no? El que ejerce la presidencia de la República es jefe de gobierno, jefe de Estado, jefe de la Hacienda Pública Nacional, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y la presión tributaria que ejerce el gobierno canadiense sobre sus ciudadanos está por debajo de la media europea. Okay. Pero Cosa fíjate, que permite que no colapse, ¿no? exactamente. Y fíjate, pero por ejemplo, la educación, la salud en Canadá está totalmente sociabilizada. O sea, lo que tengas una emergencia realmente grave, si tú quieres una consulta médica de rutina, tienes que esperar 4 o 5 meses. O sea, que es totalmente ineficiente y la prestación del servicio al ciudadano no sirve. Claro, porque al ser gratis, la demanda está sobreestimulada y recuerda que las necesidades son siempre infinitas y los recursos escasos. Y es por eso que es ineficiente. Aquí Víctor Herrera recomienda un libro de Enrique Schweck, Infantilismo Ciudadano. Adriana comenta que le encantó un título que estaba allí de otro de los libros que publicaste, Ricardo, No existen terceras vías. Rancés menciona que un dato interesante, el del perfil psicológico de los políticos, un 30%, ¿no? ¿Nos Sí, mencionaste, Ricardo? Ok, sí. imagínate. Ok, alguien de apellido Kiarikiris. Kiriakidis, Jorge Kiriakidis. Jorge Kiriakidis, te felicita por la charla y sobre todo por las cifras recopiladas. Ahora te hace una pregunta. Si la evidencia empírica es tan contundente, ¿cómo puedes explicar que el Estado social siga siendo una opción considerada válida e incluso más válida que el libre mercado? Bueno, por eso que tú hablabas de la mentalidad anticapitalista de Mises, que yo te complementé el comentario con los descubrimientos que se han hecho en la economía experimental, psicología evolutiva, de que hay un sesgo, porque es que el mercado, la economía, es muy contraintuitiva, ¿no? Es como decía Frédéric Bastiat, no solamente es lo que se ve y lo que no se ve. Recuerda que nuestras mentes tienen más tiempo, o sea, ya nuestras mentes modernas, o sea, nosotros somos como somos desde hace 200.000 años, la figura del hombre moderno como lo conocemos, y nuestras mentes tienen han pasado más tiempo en el neolítico que lo que ha pasado en estos tiempos modernos, ¿no? Entonces ahí la gente no entiende. Mira, yo llegué allá a la conclusión, Luis, que un 1%, 2 quizás del total de la población mundial entiende de economía. Siempre se van con Sí, ese discurso emotivo que nace desde las vísceras de la izquierda, que bueno, en términos de marketing es mucho más efectivo. sí, ahí indudablemente es mucho más eficiente. Rancés pregunta, ¿cuál sería los mecanismos para revertir y desmitificar que el Estado social es el ideal para el desarrollo de una nación? Bueno, primero, allí al final de la ponencia, Ricardo habló de un catálogo de medidas que habría que implementar ya para corregir la economía, que es lo que habría que hacer. Que yo creo Ahora, que no, antes de eso hay que llegar al poder y para eso hay que hacer eventos como este, multiplicarlos por todo el territorio y no solo a nivel nacional, sino regional y mundial. es No así, sé qué era lo opinas, que Ricardo. Hayek llamaba la batalla de las ideas, hay que tomar las academias, cada vez yo veo que somos más. De hecho, con esta pandemia, nosotros los liberales en Venezuela nos hemos hecho más visibles, no solamente a través de tu iniciativa, Luis, sino iniciativa de otras personas.
hay personas que eran, que yo conozco, creyentes, fervorosos del Estado social que han quedado en shock con estos datos. Entonces yo creo que lo que hay que dar la batalla de las ideas y además la misma realidad te va a llevar a eso. Te va a tener que abrir los mercados como hicieron los chilenos. Porque tú crees que Pinochet era liberal. Pinochet no era liberal, nada. Lo que pasa es que Allende había dejado a Chile en una situación tan deplorable, tan miserable, que no tuvieron más opción que abrirse al mercado. O sea, yo creo que esto, o sea, Venezuela va a empezar a adoptar, después que salgamos de esta tragedia, una economía de mercado, porque no va a haber más remedio. Es así. Ya no contamos con los Víctor, ingresos extraordinarios del petróleo para eso. claro, sí, ya PDVSA está en ruinas totalmente. No tiene ni recurso humano, recurso material, ni recurso financiero. Como 8 años constantemente reportando pérdidas. O sea, pues la PDVSA que podía sostener sobre sus hombros un Estado social ya no existe. Y te Víctor, digo algo, yo en estos días ajá, vi una conferencia en Zoom, socialdemócrata evidentemente, porque estuvo organizada y participaban antiguos miembros del partido COPEI, y señalaban para mí en términos delirantes, fantasiosos, que la industria petrolera venezolana podía rescatarse. O sea, olvídense de eso, ya Venezuela perdió el tren. Ya Venezuela recuperar lo que tenía antes serían décadas. Y cuando lleguemos a eso, en el 2050 ya la mitad de los carros en el mundo van a ser eléctricos. es así. Bueno, por aquí Víctor habla algo sobre durante la Gran Depresión, la sociedad civil fue la que ayudó a los ciudadanos que cayeron en desgracia. Precisamente no había entrado en vigencia con fuerza el New Deal de Roosevelt y se dio esas manifestaciones de humanidad a la cual habló Ricardo en su ponencia, creo yo, ¿no, Ricardo? Sí, y fíjate que, bueno, Roosevelt como buen socialista se relanzó 4 veces seguidas. Roosevelt fue reelecto 4 veces, más que Chávez, y se murió en el ejercicio del poder. Pues como todo Sí. buen socialista no les gusta soltar ese botín que es el Estado. Lo que pasa es que aquí hay un mito muy extendido por todos lados que se cree que en Estados Unidos es la meca del capitalismo, que no hay intervención, que allá hay un liberalismo extremo y nada No, que después ver. de Lo que pasa es Roosevelt, que incluso yo diría que antes de Roosevelt, Woodrow Wilson, pero Roosevelt es el que lleva eso a un nuevo nivel, partió la historia y para mal de Estados Unidos. De por hecho, supuesto. complementando lo que dices, Luis, en la academia se dice que Roosevelt fue el que salvó el capitalismo, y es todo lo contrario, casi lo termina de hundir. Lo Por que supuesto. sacó a Estados Unidos de la depresión no fue el New Deal, fue la Segunda Guerra Mundial. Que Y también por permitió, políticas keynesianas también, porque bueno, que y pueden ser medio efectivas al corto plazo, pero sí. claro, sí, y al final lo que generan es burbujas y falsos crecimientos, realmente. Sí. Bueno, por aquí Rancés reflexiona que es contradictorio adjetivar con social el sustantivo justicia, eso ya lo mencionaste por ahí. Víctor, el bien común o la expresión tan manoseada de nuestro día, esto es la justicia social. Son términos falsos y falaces, en tanto que hacen alusión a un ser social inexistente, compuesto por millones de individuos distintos entre sí, tanto en el aspecto mental como en el plano espiritual y también material. En nombre social se han cometido incontables crímenes en la historia humana. Bueno, yo creo que eso ya Bueno, estaba. sí, esta audiencia es una maravilla, ¿no? Porque de verdad que todas las audiencias que yo siempre he conseguido son de semi-hostiles a hostiles, pero esto es una maravilla. Sí, Rancés Andrade, bueno, aquí se dio un pequeño debate entre los participantes. Rancés habló de que la categoría capitalista es de marxismo. Víctor dice que de dónde proviene la palabra, previo a Marx. Eh, Y, bueno, de lo que sí, yo me he no sé, yo creo que informado, podemos avanzar a otras. Bueno, no sé si quieres comentar algo. no, no, que simplemente pareciera que fue Mar el que acuñó el término, pero incluso para usarlo de manera peyorativa. Sí, sí, totalmente. Okay. Ok, Adriana, por el contrario, dice que está en desacuerdo, que a ella le gusta el término capitalismo porque engloba o contiene libertad económica, capital, igualdad ante la ley y demás. Bueno, sí, pero de los que realmente
están pensando de este lado del espectro político, porque lamentablemente el grueso de la población comparte la idea peyorativa del término. Bueno, capitalismo es una derivación de la palabra alemana Kaput, que es cabeza, creo. O sea, que hay que pensar, ser pensante. Ok. Víctor habla que capitalismo es un sistema político, económico y civil, y Rancés preferiría utilizar el término libre mercado. Bueno, yo también. Ok, por aquí quedaron otras. Esas fueron las que tenía allí en que copié. Vamos a ver qué quedó más por acá en el chat, más reciente. Wow, son bastantes. Vamos a ver, porque ya hemos estado bastante tiempo. Ok, por aquí ya va, no, muchísimo más atrás. Vamos a ver cómo resumimos esto. Oye, se pusieron mucho. Ok, vamos a ver cómo lo resumimos. Ok, Valentina, sí, hablan sobre sepultar la palabra. Mercado no es más que individuos intercambiando voluntariamente bienes y servicios sin coacción. Bueno, sí, Víctor, creo que todos los que piensan de esta manera comparten eso. Yonai Kidis, otra pregunta, ¿qué puede decir en torno a la afirmación frecuente según la cual es el Estado social o el nuevo trato New Deal de Roosevelt el que ayudó a la sociedad americana a reponerse de la crisis del 20 y evitó, bueno, no es tanto la crisis del 20, porque la crisis se da específicamente con el crash en el 29. Antes hubo sí, mira, lo que se conocía como los locos años 20 a comienzos de los años, que era más bien una suerte de gasto enorme, sí. Fíjate lo que yo le pudiera responder. En el año 2021 hubo una crisis económica producto del Tratado de Versalles, tan o más despiadada que la del crack del 29. Pero hubo una diferencia. El gobierno norteamericano no intervino, no salvó a nadie, y esa crisis solita el mercado la saneó en un año, como en 18 meses, más o menos. Lo que pasa es que nadie hace alusión a esa crisis porque, te digo, se salió muy rápido y fue el propio mercado el que se sanó. En cambio, la crisis del 29 se extendió durante casi toda la década de los años 30 y fue precisamente por las políticas sociales de Roosevelt, porque habían muy pocos recursos, entonces Roosevelt, en vez de usarlo para facilitar la generación de riqueza, los utilizó para dar ayudas sociales. Lo que termina sacando a Estados Unidos de la Gran Depresión es la Segunda Guerra Mundial, porque eso permitió a los norteamericanos redirigir los pocos o muchos recursos que tuviesen a un sector muy concreto de la economía, que era la economía armamentística, lo que permitió generar fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Eso fue realmente, eso lo explica muy bien Rothbard. No sé si es en no me recuerdo el nombre del libro. Bueno, seguimos adelante. Víctor comenta: el Estado no crea leyes, regula las ya existentes que son del derecho natural. Bueno, sí, yo creo que hay un contraste también que hay que analizar entre... Bueno, eso fue así por muchos siglos, pero a raíz de la Revolución Francesa, olvídense de eso. Claro. La ley dio paso a lo que Hayek llama la legislación. Ok, Rancés aquí se va un poquito más a los clásicos griegos y dice que Platón estigmatizó a la democracia como sistema de gobierno. Bueno, yo no emitiría muchas opiniones en relación a Platón, porque Platón decía que había que compartirlo todo, incluso a las mujeres. De hecho, desde Platón parte toda una línea de la filosofía que pasa por Kant, Hegel y termina en Marx. Ok. Víctor reflexiona: la vida, la libertad personal, el derecho a la propiedad y el derecho a la búsqueda de la felicidad son derechos naturales de los hombres. Bueno, sí, ahí está complementando su... Totalmente, que el Estado debe reconocer. Ajá, superiores y anteriores al Estado, sí, totalmente, dados por el creador, no por el Estado, y como no es este último quien los otorga, no puede legítimamente usurparlos. Sí, ahí también hay una reflexión, no sé, que quisiera agregar de Bastiat en su libro La Ley, cuando al comienzo dice que la ley, como en lugar de frenar la iniquidad, la búsqueda, la ley se ha pervertido, etcétera, etcétera, Ah, sí. y es precisamente por haber
por todos los grupos que tratan de hacer reivindicaciones, tratan de hacer las leyes y entonces lo que terminan es vilipendiando todos estos derechos. Ramsés, sí, le da la razón a Víctor y nos felicita. Bueno, a mí y a ti, Ricardo, excelente la charla porque nos da más herramientas. Bueno, aquí la felicitación es para Ricardo, que es quien realmente trajo todos estos datos y esta magnífica exposición. Yo aquí estoy nada más de colaborador, que permite los argumentos para reconstruir una nueva Venezuela. Víctor Herrera, ¿qué grupos de influencia subvirtieron ideológicamente a las sociedades en mayor medida? ¿Los granchianos o los fabianos, que no consideraban todo el poder de forma violenta? Bueno, yo creo que no consideran el camino de la socialdemocracia es altamente exitoso más que el puramente liberal. Bueno, no sé quién, la responsabilidad está en manos de todos, ¿no? Tanto del socialismo fabiano con Clement Attlee en Inglaterra y por otro lado el italiano Antonio Gramsci. Al cual yo considero el comunista socialista más inteligente de todos los tiempos, porque de hecho Gramsci lo que decía era: tomemos la cultura y la educación y los demás nos vendrá por añadidura. De hecho, las ideas que parten de Gramsci son la piedra angular de lo que luego sería la mercadotecnia moderna. Claro. No, de hecho aquí Víctor, disculpa que te ataje, Ricardo, porque seguía a continuar el comentario de Víctor. Dice, la estrategia de Gramsci fue controlar la educación y los medios de comunicación, lograr no que la gente haga la revolución, sino que la gente sea socialista. Y eso lo consiguió en buena parte del mundo. Bueno, ¿y por qué tú crees que el eterno comandante, una de las cosas que se empeñó fue en cerrar radios, canales de televisión, controlarlas? Precisamente. Sí. Bueno, por un lado cerrar las contrarias a su ideología y por otro lado promover, porque también esas radios comunitarias afectas al gobierno, proliferaron. Claro. Y ni qué decir de la televisión. Te compara la cantidad de medios que hay: Vive TV, Venezolana de Televisión, Mira, otra. Yo hace muchos años me dejó un vuelo en Margarita. Telesur. Y no sé, en el hotel que me quedé no había DirecTV ni televisión por cable, pura señal abierta. Eso era horroroso. Por supuesto. Hoy la gente pensando que no es socialista o creyendo, creo que aquí reflexiona, pide cosas socialistas: educación pública, pensiones públicas, pide que el Estado controle la banca, controle el dinero, pide que lo controle todo, pide porque la gente es socialista, pide porque la gente está educada con socialismo sin darse cuenta. Bueno, y es una cita del profesor Miguel Ángel Bastos. Miguel Ángel Bastos, ¿ok? Gabriel dice, disculpa Ricardo, adelante. No, que iba a decir en relación al último comentario, que indudablemente, o sea, a la gente de menos recursos, a los pobres, hay que ayudarlos. O sea, hay que dar educación, hay que dar salud, pero la pregunta que hay que hacerse, hacerlo a través del Estado es la mejor alternativa. ¿O no habrá otras alternativas que sean mejores, más eficientes y más económicas? E indudablemente las hay. Y la data empírica que existe en relación a eso es abrumadora. O sea, el mercado... Y aquí yo quiero hacer una reflexión, porque fíjate en esto, Luis. Mises decía que los lujos del ayer son las necesidades del presente. Cuando empezaron a salir los primeros automóviles de combustión interna, ¿quiénes eran los únicos que tenían esos automóviles? ¿Quiénes eran los únicos que podían viajar en aviones de pasajeros? Los millonarios. Y hoy, sin embargo, cualquier persona puede hacerlo. De hecho, cuando salieron los primeros celulares, ese ladrillo, no sé si tú te acuerdas, llegó a costar hasta $6,000. Y mira, es decir, en capitalismo todo baja de precio. De hecho, las primeras ciudades iluminadas con luz eléctrica, la primera fue Nueva York, 1880 y algo. Después de 40 años, por 1920, ya la facturación en términos reales, por avances tecnológicos y una serie de aspectos, había disminuido en un 90%. En capitalismo todo es más barato, todo baja de precio. Y te pudiera estar toda la noche dándote ejemplos sobre eso. Pero fíjate, una anécdota, Ricardo, disculpa que te ataje. Cuando yo estaba en la universidad estudiando Derecho, yo recuerdo clarito que una laptop, que por supuesto hoy, comparado con una laptop de hoy en día, era un pote, casi que una máquina de escribir con pantalla, costaba $1,000.
Y hoy en día tú te puedes conseguir una computador muchísimo más avanzado que es en tecnología y todo esto como por menos de $300. Bueno, yo me compré una de $220 y tiene 1 TB de memoria. O sea, a mí no me da la vida para almacenar 1 TB de memoria, eso son 1000 GB. Claro. Me explico, o sea, entonces, pero el comentario iba porque fíjate cómo todo baja en capitalismo, pero en ningún país del mundo los servicios privados de salud ni de educación bajan. Y nunca van a bajar mientras el Estado tenga el monopolio de la salud y de la educación gratuita, porque al final lo que deja liberado es las personas que por su poder de ingreso huyen, escapan de la salud pública y de la educación pública. Yo te apuesto que si le quitáramos el monopolio de la salud y de la educación al Estado y todos fueran privados, entrarían en competencia tratando de buscar un mejor servicio de la manera más económica y sería accesible para todos. Y quienes no puedan pagarlo, habrá incluso, es un negocio ayudar a los pobres. Puedes hacer hasta un negocio de ayudar a los pobres. Algunas ONG que reciben financiamiento de grandes empresas vía donaciones. Pero bueno, la gente piensa que el único que puede resolver eso es el Estado. Piensa que, no sé, cuando las personas están en la empresa privada son unos vampiros que le chupan la sangre a los niños chiquitos sin bautizar, pero entonces cuando pasan al Estado son una especie de seres angelicales, virtuosos, casi un unicornio, ¿no? De la pureza de un unicornio. Entonces, esos son los sesgos antimercados con los cuales teníamos que luchar con programas como este. Totalmente. Gabriel dice, cada vez somos más quienes aversamos los modelos estatistas y socialistas. Bueno, afortunadamente, hasta en Voluntad Popular lo tienen claro finalmente. Bueno, yo diría que alas de Voluntad Popular, porque fíjate aquí que Rancés dice que Voluntad Popular está inscrita en la Internacional Socialista y a pesar de que hay algunos que lo tienen claro, bueno, no se han salido de allí. Luis Muñoz dice, el único partido liberal que hay en Venezuela es el partido Creemos. Bueno, no lo creo así. Hay otras organizaciones políticas que sí piensan que hay que insertarse por la vía del libre mercado. Ahí está Gente Generación Independiente, 20 Venezuela también. O sea, hay otras organizaciones. Yo creo que afortunadamente los políticos están entendiendo esto. Rancés dice que tiene entendido que 20 Venezuela es el único partido liberal. Bueno, ahí ya comenté, Rancés, hay otras organizaciones. Aida Díaz dice, eso no es verdad, hay muchos grupos y partidos de pensamiento liberal, solo que todos creen ser los únicos. Sí, lamentablemente también creo que es así. Creo que más bien lo que tienen que es procurar unirse y tratar de darse publicidad unos con otros para que estas ideas finalmente se difundan se proyecten hacia la ciudadanía. Para mí estamos viviendo lo mejor del socialismo y lo peor del capitalismo, dice Víctor Herrera. Bueno, aquí no entiendo mucho Pero es que sí. Sería bueno que Víctor en algún momento diga qué sería lo peor del capitalismo. Claro, no sé qué. Ok, vamos a ver. Bueno, que ya tenemos bastante tiempo, Ricardo. Voy a hacer aquí, por eso que no te doy la palabra, para tratar de... Bueno, dale. Sí. Gabriel, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos terminó, no sé, un modelo económico de guerra. El Estado ejerce mucha influencia sobre los individuos. Además, no sé a qué se refiere Gabriel, si es con ciertas intervenciones que ha hecho los Estados Unidos. Bueno, la verdad no sé a qué se refiere. Adriana, bueno, Víctor dice, Adriana, los estados están muy arraigados en las sociedades, por eso lo dije. Sí, bueno, lamentablemente la tendencia es ok, fue sarcasmo, correcto. Sí, o sea, la tendencia es en lugar de limitar a los estados, lamentablemente lo que han hecho es crecer y en todos lados, ¿no? Ahí están todos los ejemplos que habló Ricardo y estamos hablando de países, de naciones que incluso están en el G20, que aparentemente son de las más ricas, de las más prósperas, y sin embargo, el ansia de crecimiento estatal no se ha limitado. Pero claro, todo a costillas del crecimiento del déficit fiscal, que también allí lo expuso Ricardo.
No sé qué quieres Simplemente, comentar, Ricardo. Ya ese es el último comentario para que cerremos, ¿sí? bueno, mira, simplemente lo siguiente. Yo creo que de manera evolutiva, tras largos procesos de ensayo y error, así como probamos el socialismo y nos dimos cuenta que era un error, y solamente 3, 4 países en el mundo siguen con eso, de manera evolutiva nos daremos cuenta que el Estado social no sirve y de a pasito iremos ensayando nuevas formas de organizarnos que nos lleven no a la perfección, porque ni siquiera la naturaleza es perfecta, sino que nos lleve a unos óptimos. Yo estoy convencido que quizás en 100, 200 años, no tengo manera como precisarlo, quizás un poco más, un poco menos, pero yo creo que las sociedades humanas van hacia un sistema anarcocapitalista, que sería un sistema de organización mucho más eficiente porque no habría coacción, todo se haría bajo arreglos voluntarios. Y si uno que ha estudiado un poquito sobre sistemas complejos, los sistemas que son más antifrágiles, es decir, que resisten más la prueba del tiempo, son aquellos sistemas donde la coacción es mucho menor. Entonces, yo pienso que la humanidad va hacia eso no puede ser decretado, no puede ser impuesto porque sería un fracaso. Insisto, de manera evolutiva, así como evolutivamente la humanidad abolió la esclavitud que tenía entre nosotros 4.000, 5.000 años y ha ido aboliendo ciertas discriminaciones hacia las mujeres y otros grupos, poco a poco la humanidad irá hacia eso y yo creo, insisto mucho en la idea, Luis, ya para despedirme en lo que a mí me toca, que si queremos una Venezuela distinta, tenemos que hacer las cosas de manera distinta. No hay otra. Así es. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Les voy a pedir por favor a todos los que están presentes, a los que quedaron, tuvimos casi 30 conectados, que activen sus cámaras para tomar una captura de pantalla y quede una foto grupal para el recuerdo, por lo menos de que hicimos este evento de manera virtual. Y Ricardo, bueno, muchísimas gracias por tu disposición, por la investigación, el trabajo que hiciste, que fue bastante exhaustivo, acompañado de cifras bien objetivos, sin emociones, sino siendo bien claro en los criterios. Y te digo, hay gente que tú todavía le enseñas la cifra y te dice, pero no, pero el Estado social es mejor. Claro, los prejuicios lamentablemente que hay. No sé cómo es el dicho, no exactamente cómo reza, pero algo, no sé si no hay algo más difícil de romper que un prejuicio. Palabras más, palabras menos, así lo dice. Y hemos sido prejuiciados a lo largo de muchísimos años, hablando de que el capitalismo es malo, el empresario lo único que hace es aprovecharse de los demás y que tiene que llegar algún mesías, a alguien bueno a hacer justicia. Entonces, por eso es que no salimos del círculo vicioso. Es así. Sí. Bueno, por favor, Luis Muñoz, Gabriel, María, Miguel Andri, Eneas, Adriana, se pueden activar sus cámaras, por favor, para la foto grupal, se los agradecería mucho. A ver si están por allí. Bueno, vamos a tomar la foto con los que estén. Por favor, vean a sus cámaras. Bueno, ya está listo. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, recuerden, la semana que viene tendremos 2 eventos. Martes, darle continuidad al tema educativo que iniciamos con el profesor Canova y Mariana Escolaro. Me despido, Luis. Sí. Ok. Gracias, Ricardo. A ustedes. Gracias por su paciencia. Sí, ya debe estar cansado Ricardo hablando bastante. Un poquito. Sí, sí. Bueno, les comentaba, el martes de la semana que viene es el foro abierto con los estudiantes universitarios de educación en Venezuela. ¿Qué le cambiarías? Y el jueves tenemos la exposición sobre las reformas económicas de Chile con Eneas Biglione. Entonces, bueno, estén pendientes de sus correos electrónicos y allí les va a llegar la invitación. Entonces, bueno, ya no me queda sino decirles que muchas gracias por su participación y que descansen. Hasta luego.